Estamos ya a menos de 3 meses de que el acontecimiento que más incertidumbre está causando en el universo Tolkien en los últimos tiempos de comienzo, y poco a poco seguimos recibiendo informaciones que van incrementando la magnitud de los augurios, las profecías, las teorías y los temores de todos los aficionados. Esta semana la revista Empire Magazine ha publicado varias imágenes y declaraciones en su número del mes de junio y creo que puede ser interesante que las analicemos. Empire Magazine es el medio que últimamente se ha ido quedando con las exclusivas de la serie. Ya sabéis que las filtraciones las está gestionando todas Fellowship of Fans, y en el número de junio, pues eso, por aquello de que no nos pasemos el verano sin datos con los que lucubrar, pues nos han soltado un par de perlas para que el árbol de la duda siga aumentando su sombra. Os voy a dejar como siempre el link de todo aquí abajo por si queréis echarle un vistazo mientras lo hablamos y vais comentando así vuestras impresiones. No tenemos más intención que la de informar de lo publicado, así que sin más dilación, pues vamos con el tema. Antes de pasar a las imágenes, que quizá es el contenido más jugoso, mencionaremos algunas de las declaraciones que J.D. Payne y Patrick McKay hicieron acerca de la serie y su posible parecido con las películas y su duración. Amazon pagó lo suficiente como para hacer 50 horas de metraje. En palabras de los showrunners, esto nos daría un total de 5 temporadas en las cuales, según nos cuentan, su contenido estaría ya prácticamente proyectado. De hecho, nos dicen, casi como bromeando, que ya tienen pensado hasta el último plano con el que van a cerrar la serie. Yo digo que será el anillo cayendo por los Campos Gladios, ¿no? Me imagino. El hecho de que la trama esté planeada no debería ser demasiado sorprendente, al contrario que otras sagas como Juego de Tronos, cuyo final aún no estaba proyectado el día del comienzo del rodaje y sigue sin estarlo. La historia de la Tierra Media lleva escrita varias décadas y lo justo es que no hubiera sorpresas significativas con las que amargar a la audiencia. Sin embargo, lo que parece señalar su comentario es que los arcos narrativos, los personajes, los giros de guión ya estarían trazados y que todos los pecados ya se han cometido, por lo que sin riesgo de futuras cancelaciones por presupuesto, etcétera, hay poco espacio para que los guionistas reculen debido a la presión de los fans. En relación a esta presión, los guionistas dicen, y cito, que la historia provino de Tolkien y nosotros solo somos sus administradores, confiando tan profundamente en estas ideas que no son nuestras. Somos sus custodios en el mejor de los casos. Y por tanto dicen sentir la suficiente confianza en la serie porque se apoyan en lo escrito por el profesor. Yo no sé si esto es ir demasiado lejos quizá en cuestiones de marketing y defensa de la obra propia, pero claro, también entiendo que no van a decir otra cosa. No tengo la impresión de que estos comentarios están un poco orientados a apaciguar los ánimos de la comunidad de Tolkien. No obstante, habrá que ver qué es lo que hacen, porque por otra parte ya han dejado claro que su propósito no es emular a las películas de Peter Jackson, las cuales consideran un hito y a la que solo contemplan como observadores. Según dicen, no quieren competir con El Señor de los Anillos, pues creen que es una historia que, aun remitiéndose al mismo mundo, habla de otra era diferente. A mí este comentario, la verdad, es que me ha dejado un poco perplejo, porque no sé si se trata de advertirnos que entre lo que vimos en las películas y lo que veremos en la serie no va a haber ningún lugar de encuentro más allá de que ambos narran la obra de Tolkien. Las caracterizaciones de Elrond y Galadriel ya serían una especie de preaviso, aunque tendría su explicación como diremos más adelante. Sin embargo, esto suena como si no fueran a compartir un lenguaje cinematográfico, ni paisaje, ni caracterizaciones, texturas visuales, no sé. Lo que sí que parece es que van a tratar de incorporar códigos y aprendizajes de otras series diferentes y obras que han triunfado desde el final de la trilogía original, a saber, Harry Potter, Juego de Tronos, The Witcher, etc. Confían en que traer esa variedad de tonos a la historia del Señor de los Anillos, en la que habita la fantasía, la amistad y el humor, como por ejemplo por los que Harry Potter es tan querido, pero también otros niveles de sofisticación, política, historia, mitología y profundidad que pueden observarse en otras producciones. ¿Pero qué pronóstico nos plantean estas declaraciones? Ahora vamos a ver las imágenes, pero antes quiero hacer una reflexión. Para justificar los derroteros inventados que los guionistas introducirán en la serie, esto nos dicen lo siguiente, y cito, Tolkien dijo en una carta, esto es mío, ¿vale? La carta de la que hablan en la 131 exactamente. Tolkien dijo en una carta sobre querer dejar atrás una mitología que dejaba espacio para otras mentes y manos, empuñando las herramientas de la pintura, la música y el drama. Vale, esto es una cita literal de Tolkien, que cita a los productores. Sin embargo, creo que valerse de este testimonio de Tolkien es tergiversar el contexto en el que se usaron estas palabras, porque aquí el autor no estaba hablando sobre que esta fuera la intención final de su obra, sino lo que concibió al escribir los primeros cuentos que supusieron el germen de lo que luego sería la historia de la Tierra Media, por ejemplo. Pero pienso que en concreto lo que Tolkien quiere decir es que el proceso de construcción literaria de este pasado mitológico al estilo Grecia que Inglaterra nunca tuvo, le hubiera gustado que otros luego lo desarrollasen con el paso del tiempo, pero esto era su intención original, el deseo que tenía él en un primer momento. Esto no quiere decir que dijera que quería que otros cogieran su obra y las torcieran sus senderos, interpretando las cosas según su parecer y olvidando cosas que él mismo dejó escritas, como por ejemplo condensar 3000 años de historia en 200 o 300 por cuestiones de formato. Me puede no parecer mal que hagas cambios por cuestiones de formato, libro, cine, pero joder, no afirmes interesadamente que estás cumpliendo con el deseo que él quiso tener en vida. Creo que las palabras de los guionistas aquí son un poco tal y ponen el espíritu que les apetece a una carta que no dice eso en absoluto. Eso yo creo que es levantar falsos testimonios y eso está feo. Pero vamos, que aquí cada uno tendrá sus opiniones. Vamos a empezar ahora sí con las portadas de la revista Empire. Al parecer, con ocasión de este mes, han decidido que una portada no era
era suficiente y han decidido sacar 3 por aquello de que hay alguien que seguro quiere coleccionarlas y triplicar así los beneficios para poder pagar la exclusiva a Amazon y así que estos puedan sufragar el pastizal que se han dejado por el camino. Negocios, amigo. Negocios. Cada revista tiene un artículo especial asociado a cada una de las razas de la Tierra Media y en la primera de ellas nos encontramos con una Galadriel desafiante, agarrando el puñal con los árboles de Valinor grabados en su mango y cargando con un mandoble de dimensiones considerables. La insignia de Fëanor le cuelga del cuello y viste una armadura plateada que en Skyrim hubiera estado bastante guapo poder forjar, las cosas como son. El caso es que en las portadas podemos leer algo así como "no esperes a la misma Galadriel", título del artículo que contiene en su interior y que está orientado de algún modo a justificar el porqué de las diferencias que existen entre la caracterización de Galadriel, que ya conocemos en las películas, es decir, una Galadriel madura, señorial, con un elemento eterno y de sabiduría inexpresable, y esta Galadriel de la Segunda Edad, que aunque sigue siendo elfa y teniendo posiblemente más de un par de milenios de edad en los tiempos de la serie, la actriz Morphy Clark nos la define como alguien que aún tiene mucho que aprender y que no lo ha visto todo, cosa que bueno, por su parte también es cierto, ¿no? Por eso, según nos advierten, no habremos de esperar que en el comienzo de la serie sea tal y como la conocimos en los libros y en las películas, pues en estos, Galadriel encarna el final de un proceso que en teoría da sus primeros pasos en la serie. A mí esto, fijaos lo que voy a decir, me ha parecido hasta razonable, porque es bien poco lo que sabemos de ella en la primera edad y en la segunda edad no se dan demasiados rasgos definitorios ni en los apéndices ni en los cuentos inconclusos. Este comentario no solo nos anticipa el porqué del cambio de caracterizaciones en algunos de los personajes como Galadriel o Elrond, sino que dibuja la raza élfica como parte de una raza que también tiene su propia evolución histórica. Como ya dijimos en el vídeo anterior de novedades, este es un punto interesante porque, de hecho, en los apéndices Galadriel inicia una construcción de Eregion con una intención ofensiva frente a la sombra que comenzaba a extenderse en el este. El caso es que en este testimonio van preparando el terreno para que concibamos la serie como la historia de cómo Galadriel pasó a ser una comandante élfica guerrera, ambiciosa y probablemente despiadada, ese ejemplo de señorío, equilibrio y sabiduría que exhibe al final de la Segunda Edad del Sol. Otro de los artículos, a nuestro juicio el de menor profundidad pero que debemos mencionar, es el que habla de Celebrimbor, el forjador de los anillos de poder. En este artículo se nos plantea una visión bastante canónica del guerrero élfico, la verdad, es un personaje misterioso al que Sauron seduce para que forje los anillos para él y que bueno, ya sabemos cómo acaba, engañado y clavado con su cuerpo en una pica. Hicimos este vídeo sobre su reino, así que cuando terminéis el vídeo pues podéis ir a verlo si queréis saber más. Más allá de eso y de mostraros esta imagen en la que aparece ya algo cascado y con rasgos poco armónicos para la belleza salvaje con la que se suele descaracterizar a los elfos Noldor, no se nos dice mucho más del que fuera hijo de Curufin y nieto a su vez de Fëanor, el más grande de todos los elfos. La segunda portada de esta edición de junio de Empire nos trae por portada a Durin IV y a la que se dibujó como la princesa enana de Khazad-dûm, Disa, interpretada por Sofía Nomdet. Probablemente la haya pronunciado mal, pero bueno. En las imágenes se da a entender que ambos enanos son consortes, por lo que este Durin, que desde el principio se nos viene mostrando en las imágenes de la serie, debe ser un príncipe y no un rey como nos pareció en un principio, al menos me lo pareció a mí. No sería precipitado afirmar que este matrimonio seguramente implica una unión de linajes enanos, probablemente miembros de la realeza de una de las 7 casas de los enanos y por la otra rama de Khazad-dûm, por lo que muy probablemente con el paso de las temporadas veamos culminar el proceso de entronización de este Durin, que forma parte del linaje de Durin, y también veremos cómo crecen sus riquezas y poder, tanto en su amistad con Celebrimbor como con la asociación de su reino. Lo cierto es que la imagen, ostentosidad y riqueza tan propia de los enanos se hace patente aquí tanto en las manufacturas, las sillas, las copas, etcétera, como en los avalorios y las ropas de los protagonistas. Por último, en la tercera portada tenemos a los miembros de la familia de los pelosos hobbits que representarán a los hobbits en la serie de Amazon. El conflicto que existe en la aparición de los hobbits en esta serie ha sido señalado por todo el mundo, así que no vamos a poner más el dedo en la llaga, o bueno, puede que un poco sí. El caso es que tal y como Tolkien expresó en el prólogo de la Comunidad del Anillo y en los apéndices de la trilogía, los pelosos, el clan más numeroso de los hobbits que llegaron a la Tierra Media y que cruzaron a Eriador en torno al año 1500 de la Tercera Edad, lo hicieron una edad y probablemente casi 3000 años más tarde de lo que se va a relatar en la serie. Los pelosos también fueron los primeros en llegar de todos los hobbits. Es por eso que se ha considerado tan problemática su presencia en la producción. Hay una segunda imagen que os muestra a continuación que muestra a los hobbits con una candela en la mano que podría indicar su carácter transitorio y errante. No obstante, ¿cómo tratarán de maquillar o justificar la presencia de los hobbits en la serie de los guionistas? El testimonio del intérprete Lenny Henry, que hace de Sadok Burrows, el hobbit que aparece en la portada, dice lo siguiente: somos una tribu nómada, nos movemos con el clima y la fertilidad de los cultivos, tenemos grandes caravanas con ruedas de madera y somos muy buenos en esto de esconder cosas porque los humanos son más grandes que nosotros y traen problemas. Esto explica el actor en Empire, si bien desde la serie y la propia entrevista remarcan que no son hobbits propiamente dichos, aunque es cierto que han tirado del Legendarium de Tolkien para construirlos en esta ficción. Dicen que son el tipo de hombrecillo tradicional que escribió Tolkien. Tradicionalmente las personitas de este mundo ofrecen mucha comedia, pero también llegan a ser increíblemente valientes. Nos verá recorrer toda gama de emociones y acciones en esta aventura. Y añade, finalmente en esta serie los niños podrán ver a personas de color ocupando un espacio importante en una serie de fantasía. Somos muy visibles en este mundo y esto es muy emocionante.
La idea que subyace, yo creo, es la de, vale, hasta el año 1500 los hobbits no cruzaron al oeste de la Tierra Media, pero ¿y si ya habitaban al este? Esto tiene una verosimilitud limitada porque si ya se dijo que Elanor sería miembro del cortejo de Galadriel, tiene muy poco sentido que no hubiera datos de la llegada de estos hobbits antes del año 1050 de la Tercera Edad. Que al final Galadriel es uno de los miembros de más alto nivel de los Noldor y tendrá sus escribas, su administración y esa historia lo suficientemente curiosa como para que quede registrada en alguna parte. El caso es que, tal y como nos dice el actor, los hobbits tendrán una caracterización como nómadas, es decir, algo muy parecido a los Tuathan de la Rueda del Tiempo, es decir, una especie de representación de pueblo errante que busca mejores lugares en los que habitar y que, como los Ru, del nombre del viento, vagan sin rumbo hasta encontrar un lugar mejor o un lugar que les agrade. Pero entonces, ¿por qué escogieron a los Pelosos? Lo primero, yo creo por su caracterización física y lo segundo, porque fue el primer pueblo de los hobbits que llegó a la Tierra Media. ¿Por qué digo esto? Porque de los Pelosos cuenta Tolkien lo siguiente, que eran de piel más oscura, de cuerpo menudo, cara lampiña y no llevaban botas, de manos y pies bien proporcionados y ágiles, preferían las tierras altas y las laderas de las colinas. Tuvieron relación con los enanos en tiempos remotos y vivieron durante mucho tiempo en las estribaciones montañosas. Esto, bueno, pues nos permite trazar ya algunas hipótesis y algún tipo de las relaciones que podrían trazarse en la serie. Si es que este vídeo nosotros lo hacemos por algo. Por otro lado tenemos el asunto del troll de las nieves. Está la imagen, ¿vale? Hay gente que ya ha dicho que esto es una invención, pero en este caso no es cierto. Hemos buscado información o menciones acerca de un troll de las nieves en las obras principales del canon y hemos encontrado una mención, la verdad es que indirecta, en la que Ahel Mano de Hierro, uno de los Rohirrim más relevantes de la historia de la marca, es comparado con un troll de las nieves tras su abandono en el duro invierno de Rohan y las tropelías que tuvo que hacer para sobrevivir en el hielo. Todo esto antes de los sucesos de los anillos, claro. Se dice lo siguiente en esta cita, ¿vale? Helm se volvió feroz y macilento por causa del hambre y la pena, pero el temor que despertaba valía tanto como la fuerza de muchos defensores. Salía solo, vestido de blanco y entraba como un troll de las nieves en los campamentos del enemigo y mataba a muchos hombres con las manos desnudas. Los dunledinos decían que si no encontraba alimentos devoraba hombres. Y esto ya es añadido nuestro, pero es probable que estos trolls habiten en las montañas del norte o en las laderas de las montañas nubladas. Por lo que parece y por este aspecto que a mí tanto me ha recordado a Mars Attack, esos trolls no tienen pinta de ser un enemigo de sencillo de abatir. Tampoco de tener un tamaño demasiado grande, pero bueno, ya lo iremos viendo. Porque es que de hecho ni siquiera tengo clara su fisonomía. Y nada, pues vamos a cerrar ya el vídeo con el asunto de la imagen que a mí me ha generado más dudas y más expectación. Es esta, ¿vale? Como podéis ver, hay un vasto mundo que se abre entre nosotros, compañeros. Me he pasado tiempo mirando el mapa y tratando de localizar esta ubicación sin demasiados resultados. Lo primero es porque no estoy seguro del todo de si lo que se ve al horizonte es el mar. Yo creo que no, porque la altura del fondo de la imagen es mayor que la de la parte media del plano y no sería lógico que las llanuras estén por debajo del nivel del mar. Descartar la hipótesis del mar me ha puesto triste porque en un primer momento pensaba que iba a ser las Emith Beraith o las colinas de la torre, es decir, esas tres torres que se nos describen en El Señor de los Anillos, en las que Elendil habitó antes de la batalla de la Última Alianza y que fueron construidas por los elfos del reino de Gil-galad. A mí pensar que estábamos ante lo que en el futuro serían las tierras de la comarca vistas desde lo alto de una de estas torres me había emocionado, la verdad, pero claro, este río que transita la foto tampoco sería ubicable, al menos que consideremos la opción de que el río hubiera cambiado de curso en 4000 años de historia que nos separan del Señor de los Anillos, no sé. Además, por otra parte, creo que el que está en lo alto de la torre es Arondil, tengo ese pálpito, y creo que este va a vivir en el sur y en el este de la Tierra Media. Por eso se me ocurre una segunda hipótesis. La segunda hipótesis sería que estuviéramos en Edelon, el antiguo puerto de Gondor, que aún no existía, y puerto en el que tras la ruina de Beleriand, es decir, al final de la Primera Edad, y según ciertas versiones, desembarcaron algunos elfos Sindar, se instalaron allí para luego juntarse con los elfos de la zona y eso. Allí sí que hay montañas, hay un río, pero no el mar. Y no sé si estas zonas cercanas al mar podrían tener cultivos semejantes a los de la imagen, pero bueno, en caso de que no sea el mar, tampoco va desencaminada esta hipótesis. Otra posibilidad, pues bueno, serían las tierras cercanas al vado del Isen, aunque la torre de Isengard todavía no estaría construida porque es de factura numeroniana y a lo mejor pues no habrían llegado hasta ahí todavía, pero como no sabemos exactamente en qué periodo histórico estamos, pues no podemos decir mucho. Así que nada, con esto hemos terminado. Este vídeo es informativo, está orientado a informar sobre los últimos sucesos y a especular un poco sobre ellos. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale like, compartid, comentad para que llegue más gente y sin más dilación, hasta la próxima.